Una causa del terrorismo en el Perú fue la decisión política de Abimael Guzmán y de su grupo Sendero Luminoso de iniciar una guerra armada para implementar su ideología, que se trataba de un comunismo universal en el Perú. Por otro lado, otra causa del terrorismo en el Perú fue la discriminación, racismo y la exclusión social, causando desigualdad, y así Sendero Luminoso pudo aprovechar lo vulnerable que eran las comunidades rurales para reclutar personas que apoyan su ideología. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre y su edad actual? Mi nombre es Lisbeth Shirley Arroyo del Castillo. Tengo 42 años. ¿En qué lugar del Perú vivió usted durante la época de subversión? En la época de la subversión viví en el distrito de Río Negro, provincia de Satipo, departamento de Junín. Eso está en la selva central. Cuando los terroristas asesinaron a mi madre tenía 11 años de edad. Cursaba el primer año de secundaria. ¿Y cómo describiría lo vivido en aquella época? No sé cómo describir de qué manera fue afectada porque no fue fácil. No es todo lo que pasa en la prensa cierto. Ellos no son ningunos pobrecitos. Mi madre era una persona que con la justa, si nosotros le enseñábamos a escribir su nombre y podía firmar, entonces ¿qué daño podía hacer una persona? ¿De qué partido político pueden hablar? Si nos quedamos 8 niños huérfanos sin saber por qué y de qué, de un día para otro nuestra vida era otra. Lo único que les puedo decir es que de uno depende cambiar. ¿De qué manera se vio afectada durante aquel contexto de violencia? Recordar esas épocas para mí no es sencillo, es como si tuviera una herida que cada vez que hablo de eso me afecta. Fue algo doloroso porque tenía 8 hermanos, éramos 8 hermanos menores de edad. Mi mami pues tuvo 13 hijos, ya los 5 eran mayores, pero 8 todavía, la mayor tenía 13 años y la última 2 años. Entonces mi padre fue padre y madre para nosotros. Hemos crecido, todos mis hermanos, porque soy madre ahora y a veces no entiendo cómo hemos podido crecer. Dios nos ha tenido que cuidar porque mi papá trabajaba, él se iba al monte, era maderero, y a veces nos quedábamos un mes, 15 días solos, solo con las provisiones que nos dejaba, un poco de víveres. No fue fácil. Mi nombre es Rudy Ripatello, tengo 49 años. ¿Cuántos años tenía en aquella época? En la época del terrorismo recuerdo haber tenido entre 9, 10 y 11 años. ¿Cómo describe lo vivido en aquella época? En las madrugadas nos tocaban la puerta, teníamos que abrir inmediatamente, en este caso mi mamá o mi papá abría la puerta, ingresaban a la casa, registraban cuarto por cuarto, registraban todos los ambientes debajo de las camas. Al parecer tenían focalizado algunos nombres, algunas personas
a quienes hacían la búsqueda. También lo que ha sucedido por esta zona, tenemos a poca distancia de Talavera, de la zona de Chihuampata, una comunidad que se llama Humaca. En ese lugar ha sido asesinada una líder terrorista, como es de nombre Edith Lagos, una reconocida líder. Se decía que era una de las engreídas de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso. A ella lo asesinan de casualidad, porque los policías venían persiguiendo a unos avijeros, a unos ladrones de ganado, y por una casualidad del destino ella se encontraba, se desespera pensando que a ella lo seguían, se escapa, le disparan y lo matan, y ya muerta recién le identifican que era líder, y eso fue un logro para la policía, porque era una lideresa en potencia de ese entonces, ¿no? Cosas parecidas, cosas similares que ha pasado en la provincia, tal vez no hubo tanto exceso, pero sí, esa es la experiencia que he vivido. Mi nombre es Diego Yactabomán y en esta oportunidad me encuentro con mi abuelita Isabela Yactabomán, que nos va a contar cómo es que vivió la época de violencia en la década del 80 y de qué manera la afectó. Nos afectaron así mediante el miedo, el susto, ya a la noche no podemos dormir, ni comíamos tampoco por el miedo que estuvieran el terrorismo. Con nuestros hijos agarrados, desde estamos escondidos, agarraron nuestros machetes, estamos esperando silencio, pero Con mucho terror. con mucho terror, con llantos, llorábamos de miedo. Desaparecía gente. Desaparecía la gente. Se llevaban, lo mataban, el cuello lo sacaban, un pedacito faltaba el cuello, de acá, lo sacaban, pero le mataron con una puñalada, casi 80 puñaladas, que era cada palabra le preguntaba eso, puñalada, así la han hecho peor. Y a veces ocurría sin ningún motivo. Sin ningún motivo. Una de las causas principales de este conflicto que sufrió el Perú a inicios del 80 se dio cuando Sendero Luminoso inició esta lucha en nuestro país. Esto se dio porque el Estado no tenía mucha presencia en gran parte de la Sierra Central, selva y en zonas vulnerables. Es así en donde Sendero fue presentando su ideología. Además de ello, las Fuerzas Armadas no pudieron darle a la lucha. Se encontraban muy débiles y la crisis económica acentuaba. Toda esa brecha de diferencias de clases sociales fue también un tema que aportó bastante en la ideología de Sendero. Es por eso que presentamos estos testimonios, para que podamos recordar y ver que en todas las falencias que tuvo el Estado y que hizo posible que este Sendero Luminoso crezca a nivel nacional.